23. Bueno, es todo un problema porque están fallando, no les están mandando los links en la plataforma. Yo no pude entrar a la plataforma porque hay que entrar con el link, con el login de la doctora Sosa. Le acabo de escribir y la doctora Sosa me dice no sé qué pasó porque otros docentes tampoco pudieron entrar. Así que estamos teniendo... ¿Y ese perrito? Silvana. Silvana. ¿Por qué no le puedo habilitar el audio a ella? Yo antes podía habilitar desde acá el audio. Él está solicitado. Salió. Salió. Sí, ya sé, pero yo podía habilitar. No, desde acá probablemente. Bueno, vamos a esperar 2 minutos más. Cara de sueño, ¿eh? Y allá está medio oscura, doña Carla Zacarías, que está medio oscurito ahí. Tenemos 24. Bien. ¿Por qué no los puedo ver a todos ahora? $25. Bueno, yo no creo que vayan a entrar más. No entiendo por qué no están todos, porque hoy es jueves, tendríamos que tener por lo menos 10 comisiones y tendrían que ser cerca de 80. Ya sé, me van a decir que están estudiando para dar un examen de no sé qué cosa, de microbiología, de semiología. No sé si algunos todavía deben anatomía, porque están un poco atrasadones. Bueno, vamos a ver esta noche 2 casos utilizando un PowerPoint interactivo, que a partir de ahora voy a tratar de que sean así los prácticos para que sean más interesantes para ustedes. Seguimos un poco con el tema de síncope. No sé cómo van las clases, porque yo les digo, no puedo entrar a la plataforma y no sé qué están dando. De teórico, a ver si alguien me contesta, por ejemplo, Felipe Cardoso, cuénteme, ¿por qué clase teórica van? ¿Qué les ha dado la doctora Sosa, o Miguel, o el doctor Vera? Ah, ahora me está escuchando Felipe. Cuénteme un poquitito, ¿qué teóricos han sido los últimos que le han dado? Ayer tuvimos hipertensión pulmonar y síndromes coronarios agudos con supradesnivel. Ajá. ¿Eso fue una clase de quién, lo de síndrome coronario? ¿Quién dio? Doctor Vera, ¿Por Zoom o por Zoom? sí, por Zoom. Por Zoom. Pero en la plataforma, cuando le mandan materiales en la plataforma, ¿no? Ya no hay más clases grabadas o PowerPoint comentados, ya no usan más la plataforma para los teóricos, como se venía haciendo. Sí, profe, se da la clase, se sube los powers y la clase también queda grabada. Sí, queda grabado el Zoom, pero me refiero, el Zoom es interactivo, ¿sí? Las clases que estaban en la plataforma eran clases grabadas o PowerPoint comentados y están en la plataforma. No sé si ustedes entienden lo que yo quiero decir. El título de los temas
Sí, doctor, se ve que no los están subiendo nomás a las últimas clases que tuvimos. Están atrasados Bueno, en porque eso. lo último que vi es el doctor Miguel, que les manda a estudiar, no sé, ahí documentos, consensos sobre enfermedad coronaria, creo, pero era para leer, digamos. ¿No? Bibliografía les mandó, lo último que yo tenía, digamos, en la plataforma. Bueno, vamos a ver ahora, voy a compartir la pantalla y vamos a ver algunos PowerPoint, ¿sí? Vamos a empezar con este. Síncope no cardiogénico. Ustedes saben entonces que se agrupan los cuadros sincopales, que es la pérdida brusca y transitoria del conocimiento con pérdida de la estabilidad y caída, pérdida del equilibrio y caída, que dura unos instantes y con recuperación ad íntegro, recuperación completa. ¿Sí? Los agrupamos en dos categorías, de origen no cardiogénico y de origen cardiogénico. Y el diagnóstico diferencial de un síncope debe ser la crisis epiléptica. La crisis epiléptica es una descarga desordenada de las neuronas corticales que provocan convulsiones, pérdida de la conciencia posterior a las convulsiones y un cuadro de un coma posictal o una pérdida de conocimiento después de la convulsión. Eso no es un síncope, es una convulsión donde después se pierde el conocimiento. Ahora, hay muchas veces que los síncopes, ¿sí? Si la anoxia cerebral es prolongada, sobre todo en los cardiogénicos, a continuación puede haber convulsiones. Entonces, son dos cuadros que hay que distinguir. ¿Qué es primero, la convulsión y después la pérdida de conocimiento? ¿O una pérdida de conocimiento seguida de convulsión? Bien. ¿Ustedes escucharon el audio del video? No, No, doctor. Doctor, no se le escucha. ¿Soy yo? No, ¿o qué?
la mayoría de las veces se debe a reflejo vasovagal, que se pone en evidencia mediante la cama oscilante, el TIL test, que ustedes ya habrán visto, creo que el doctor Vera les mostró, y es uno de los principales motivos de los desmayos, el desmayo común en aglomeraciones, en ambientes cerrados, y en este grupo también se encuentra, como veremos más adelante, la hipersensibilidad del seno carotídeo. Vamos a ver un poquitito el tema del procedimiento del TIL test. Aiuto. Bien. Yo de todas maneras todo este PowerPoint se los voy a subir a la plataforma para que ustedes lo tengan en la plataforma. Entonces, tenemos un síncope por ejercicio, después de un esfuerzo causado por una estenosis aórtica. Pero ahí tendríamos, digamos, un síncope donde la causa es la estenosis aórtica. Estos son los situacionales, es decir, el tusígeno, el miccional, la maniobra de Valsalva. Esto es causado por un aumento de la presión intratorácica, reducción del retorno venoso, disminución de volumen minuto, y dentro de este tipo de síncope podemos encontrar el síncope posmicción, por ejemplo, o incluso después de estornudar, o incluso la tos, acá, la tos. El ortostático con los cambios de posición. Y el vasovagal a estímulos físicos o emocionales, el dolor, el miedo, ver sangre, el olor a veces también puede desencadenar esto, entrar al hospital o a una salita donde hay olores desinfectantes o al dentista. Bien. Bei dem Patienten wird zugleich mit einer Videoaufnahme auch ein Tele-EEG abgeleitet. Er hört Musik und raucht. Plötzlich verändert sich sein Verhalten. Er wird auffällig, blickt nach links oben und im EEG zeigt sich über allen Ableitungen eine Anomalie. Es sind Spikes und Waves vorhanden, das sind Spitzenpotenziale, also eine epileptische generalisierte Entladung. Der Patient hat tonische Streckung der Extremitäten, dann zunehmend Zuckungen. Auf die tonische Phase ist jetzt auch die klonische Phase gefolgt. Es ist dies ein typischer Grand Mal-Anfall. Die Zuckungen sind rhythmisch. Der ganze Körper ist verkrampft. Die Zuckungen werden langsamer. Das EEG zeigt weiterhin Veränderungen, die aber weniger heftig sind. Auch die Artefakte sind geringer. Der ganze Anfall dauert ungefähr eine halbe Minute. Am Schluss eine Erschöpfungsphase.
paciente ha perdido el conocimiento después de las convulsiones, ¿no? Y queda en un estado posictal, pero esto no es un síncope, sino que es una convulsión seguida de pérdida de conocimiento. Pero al revés, vuelvo a repetir, otras veces el síncope, si es prolongada la hipoxia cerebral, puede llegar a presentar convulsiones a continuación. Bob, Bob, Bob. Bob, look at me. Okay? Bob. Bob. Shh. Bob, come on, look at me. You okay? Bob. Bob. You made a little vomit again, I think, this time. Okay? All right, that's okay. That's okay. Bob. Can you put down your foot? Relax. Okay. Bob. Hey, Bob. Can you look at... You want to lay down? There you go. Is that better? All right. Can you look at me? Bob. That was a tough one. Hang on. Okay. Okay. Bob, look at me. Over here. Over here. Over here. Bob. 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 Come here. Look at me. All right. All right. It's been a couple minutes. All right. But still, that was a pretty good one, Bob. All right. Just let you rest for a minute, okay? All right, Bob. Okay. Show me your eyes. I'm going to turn up the air conditioning for you. Just now, there are the bees. Open your eyes. Open. Turn your head. Just turn your head. There you go. Yeah. There we go. Shh. Hello, Bob. Over here. Hello. Bob. You're super sweaty. Bob. Come here. Look at me. That's it. Look at me. All right. Smile. All right. Can you show me a smile, Bob? Bien. Esto es un estado postconvulsivo o posictal. En general tarda en recuperarse, tarda unos minutos, varios minutos. Acá dice 5, 7, 10 minutos. Es una recuperación más lenta. Y ustedes vieron cómo al estímulo responde, primero no respondía y cada vez va respondiendo más al estímulo, ¿sí? Ustedes van a ver que esta respuesta a estímulos verbales, dolorosos, y digamos a la voz, es una manera después, lo van a ver en la tercera era con neurología, de efectuar una escala, la escala de Glasgow, para determinar la profundidad de un estado de inconsciencia o comatoso. En cambio, en el síncope la recuperación es mucho más rápida, ¿sí? Y eso diferencia un poco si este chico tuvo una convulsión o tuvo un síncope. Por la respuesta progresiva y tardía, esto es un cuadro postconvulsivo. Por eso le mostré la convulsión anterior, ¿sí? Bien. Esto les voy a dar a ustedes para que lo tengan en la plataforma y lo puedan repasar. Hay un gasto cardíaco disminuido, disminuye la frecuencia cardíaca, el retorno venoso. La resistencia periférica disminuida, hipofunción cerebral, hipoperfusión cerebral, síncope.
Es súbito, de corta duración, y hay una rápida recuperación a diferencia de lo que vimos recién. ¿Sí? Digamos, esta disfunción autonómica del sistema nervioso autónomo, digamos, la falla, la disregulación autonómica determina una alteración en la resistencia venosa periférica, resistencia vascular periférica, una disminución que lleva entonces a la hipotensión y a la hipoperfusión cerebral. Bien. Síncope reflejo, el neurocardiogénico vasovagal, la estimulación del seno carotidio, donde hay sensibilidad aumentada del seno carotidio, está descrito que a veces apretarse con el cuello de la camisa o el nudo de la corbata puede provocar un cuadro sincopal. Y esto que son los situacionales, el nombre de situacional, son situaciones que pueden dar lugar al síncope como la micción, el esfuerzo defecatorio, al tragar, al toser, al reírse, a carcajadas. Y acá dice, bueno, después de ver mis calificaciones, una emoción violenta. Síncope hipotensivo ortostático, el estrés, ponerse de pie, insuficiente vasoconstricción, no hay una respuesta vasomotora adecuada, y aparece síncope. Acá le decía lo de la presión. Falla autonómica primaria. Esto puede ser por la edad, cierto medicamento, Parkinson, demencias, atrofia multisistémica, disfunción autonómica primaria. Y lo que decía de la hipovolemia oculta, una hemorragia aguda, se acumula sangre, por ejemplo, en el tubo digestivo por una úlcera sangrante, y el paciente puede tener, al levantarse de su lecho, por ejemplo, una caída, un síncope por hipovolemia oculta. El síncope cardíaco, vamos a ver después, a continuación de esto, ¿no? Que puede ser dos situaciones, o una arritmia, o una obstrucción al flujo de sangre que no llegue al cerebro. Puede ser una cardiopatía hipertrófica, la estenosis aórtica, que ya hemos visto, mixoma de aurícula, la embolia de pulmón, la hipertensión pulmonar. Hay una disminución del gasto cardíaco. Y dentro de las arritmias que vamos a ver después, están las taquiarritmias y las bradiarritmias. Ambas pueden llevarnos a una disminución del gasto cardíaco. Predictores de recurrencia, es decir, si ha tenido síncopes previos, si es masculino, si ha tenido pródromos o palpitaciones. El síncope cardíaco es de alto riesgo, estenosis aórtica, EPOC, bloqueo de ramas, y la determinación del riesgo en el síncope neurogénico está dada por el número de episodios que ha tenido este paciente en año anterior. Si es una cosa aislada o esto es recurrente. Bueno, esto es lo que uno tendría que averiguar en el interrogatorio de un paciente que ha tenido síncope. En qué momento del día, relación con las comidas, con la misión, defecación, duración del episodio, recurrencia, si hay cefalea, fatiga post-síncope, la posición, si tuvo palpitaciones, náuseas, vómitos, dolor retroesternal, riesgo de enfermedad cardíaca, síntomas de enfermedad cardíaca, disnea de esfuerzo, disnea paroxística, hipotonía. Y esto es los medicamentos. Hay ciertos medicamentos, como por ejemplo la hidroxicloroquina, que estuvo de moda ahora para el tratamiento del COVID-19, donde ustedes habrán leído por ahí que se ha sacado en Brasil, que se daba masivamente, se ha interrumpido ese tratamiento porque vieron que muchos pacientes por dosis excesiva daban una prolongación del QT con arritmias letales, es decir, con la posibilidad de desarrollar una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Ciertos medicamentos entonces pueden dar lugar a alteraciones electrocardiográficas
o arritmias que determinan arritmias letales. Y después averiguar la historia familiar de muerte súbita, por ejemplo, en el caso de un síncope cardíaco por el síndrome de Brugada. No es muy frecuente, pero existe. En Santo Tomé, el doctor Miguel tuvo 3 casos de Brugada. Tiene una patente electrocardiográfica típica, que después, bueno, creo que se la habrá mostrado el doctor Vera, o yo por ahí les mando en un trabajo práctico. Si tuvo convulsiones para hacer el diagnóstico diferencial. Bien. Los pródromos, el neurogénico, que se da en jóvenes, suele tener pródromos. El paciente sabe que le va a pasar algo, que va a perder el conocimiento. Digamos, a esto se le llama a veces presíncope, el saber que se va a desmayar, que va a perder el conocimiento porque empieza con estado nauseoso, tuvo vómito, empieza con sudoración o calor, sensación de calor o dolor abdominal, pródromos. Y el síncope, el episodio sincopal, el paciente tiene palidez, tiene mareo, desmayo, puede haber estado sentado de pie prolongadamente, no recuerda, a veces aparece después del ejercicio. Acá en tos de eglución orinal ya hablamos, el ortostático después de pararse, y el QT largo, después de una emoción, después del ejercicio, puede aparecer esto en aquellos pacientes que tienen un QT prolongado en el electro, ya sea en forma espontánea o por medicamento. Hay otras canalopatías también que pueden provocar esto. Hay otros fenómenos, el fenómeno de R sobre T, es decir, extrasístoles que aparecen en periodo vulnerable y pueden dar lugar y desencadenar esa extrasístole. Con ese fenómeno R sobre T, es decir, la R del latido aparece sobre la T precedente, y esto puede desencadenar una taquicardia ventricular sostenida o una fibrilación. Evaluar si hay una hipersensibilidad del seno carotidio, hay una maniobra, es decir, de masaje, y si aparece una pausa ventricular, es decir, una falta de latido por 3 segundos, o una presión arterial sistólica que disminuye, decimos que le atribuimos el síncope a la sensibilidad del seno carotidio. Bueno, hay que estudiar al paciente con síncope a través del electrocardiograma, a través del test de esfuerzo, del tilt test de la tabla y el monitoreo continuo de 24 horas del electrocardiograma, que es el Holter, para ver si hay arritmias que pueden desencadenar el cuadro. El síncope neurocardiogénico es educación, cambio de estilo de vida, evitar desencadenantes, ciertas maniobras cuando el paciente presenta el síncope y lo vemos, hay que tratarlo, o le decimos al familiar o que convive con el paciente que si llega a tener un síncope haga estas maniobras. Y después que suele recomendarse que si no hay otra contraindicación, que tome abundantes líquidos diarios y líquidos salados para evitar la hipovolemia. Educación, sal, hidratación, y en algunos casos hay ciertos fármacos que pueden ser efectivos. Bien. Acá dejar de compartir, supongo que es dejamos de compartir. A ver, ¿cómo están? Ana María, ¿cómo anda? ¿Está escuchando? Bien, bueno. Acá no. Hay pocas caras, veo, porque se ve que no, o no. A ver, hoy estaba pensando, ¿será que ustedes tienen notebook, los que estoy viendo sus caritas? ¿Lemos? Usted tiene notebook con la cámara. Y Bronzoni, ¿cómo es Bronzoni? ¿Andresa es? ¿Andresa? Sí, es notebook. Tiene notebook, claro. Sí. ¿Y Florencia? ¿Alfonso? No, es celular. Celular. Ajá. Entonces,
¿por qué si desde el celular yo puedo verla a usted? Otros me dijeron, no, lo que pasa es que no tenemos notebook, no tenemos webcam, pero tienen celulares. Entonces, ¿qué pasa que no los veo? No quieren mostrarme la cara. Ese es el problema. A ver, por ejemplo, voy a hablar, y para colmo no me aparece Noato. Comisión 10, Noato. Se ve que me escuchó. Sí. ¿Cómo anda? Bien, bien. Ah, bueno. ¿Por qué no puedo ver su carita? Yo estoy en una computadora de mi padre, por eso. ¿Y no tiene celular? Y sí tengo, pero me conecté con el compu. Ah, para que yo no le vea la cara de sueño. No. Ah, Es mejor, es mayor la tela, por eso. bueno. Y seguimos con el problema, le voy a pegar un tirón de oreja a los bedeles porque no puede ser que acá veo la comisión, pero no veo el nombre. Y para como todo escrito, Comisión 23, LIT, L-I-T. ¿Quién es ese sujeto? Ahí está. Lita, Comisión, doctor. Ahora desapareció de mi vista, ahora... Lita, doctor. Ah, Lita, ¿cómo le va? Muy bien, doctor. Bueno, macanudo. Vean si podemos vernos las caras, porque ya me estoy olvidando las caras de la mayoría, ¿eh? A ver. Mover el nombre. Sí, pero no veo. Ah, el nombre cuándo. No, pero y acá, por ejemplo. Bueno, ahí está el nombre. Y no lo veo completo, pero ¿cómo hago para verlo completo? Se clica ahí. ¿A dónde? ¿Acá? Sí, dice Bañay. Bañay. A ver. Comisión 24, Bañay. Y ni siquiera ahora puedo habilitar el audio acá. ¿Por qué no puedo habilitar el audio? Solicitar. Sí, doctor. Ah, ¿cómo le va? ¿Qué tal, doctor? Ahora, qué interesante, porque me apoyo sobre el cuadrito que me dice que es usted y desapareció el cuadrito. ¿Era comisión? ¿Bañay? ¿Usted está en la...? Sí, 24. Acá 24. sigo. Bueno, y ahí me desapareció. Ah, se me fue para allá arriba ahora. Ajá. ¿Habrá otra manera de ubicarlos tal vez acá, en esto? Participantes, voy acá y los tengo todos acá al costado. Ahí te dice comisión. ¿No? Sí, me dice comisión, nombre completo, pero hay que buscar uno por uno. Tema también. Bueno, ya vamos a resolver. Bueno, ahora vamos a ver 2 casos de síncope cardíaco. ¿Sí? Todo este material, yo se los voy a subir a la plataforma para que lo tengan. ¿Sí? Entonces, comparto la pantalla. Vamos a ver el primer caso. No, acá no. Lo voy a hacer así. Lo voy a llamar desde acá. Y vamos a verlo. ¿Cuál es ahora? A ver. Están viendo, ¿no? ¿Están viendo? No, doctor. No ven. Bueno, entonces. Voy a cerrarnos. No, voy a... Acá. Voy a poner compartir pantalla. Y voy a ver acá. Vamos a compartir. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, estos son los casos clínicos que están en las computadoras del aula 11, que algún día vamos a recuperar y a festejar allá cuando nos encontremos nuevamente. Y vamos a escuchar un interrogatorio. Esto es lo que yo hacía hacer a los alumnos, simular. Uno era el médico, el otro era el familiar del paciente, y se armaba un pequeño interrogatorio sobre el caso. Vamos a escuchar el interrogatorio. Buenas tardes, señora. ¿Qué le pasó a su marido? Ay, doctora, no sabe. Estábamos en casa, le empezó a faltar el aire y se cayó. No sé lo que le pasó. Ah, ¿y él cuántos años tiene? Tiene 63 años, doctora. Y una pregunta, ¿su marido fuma?
Fumaba antes, ahora no fuma más, como 2 años. ¿Y se acuerda cuántos paquetes fumabas al día? Sí, 2 paquetes más o menos fumaba. ¿Y tiene alguna otra adicción? Y toma mucho, toma vino, como 1 litro por día. Ah, ¿y él alguna vez fue al médico? Sí, iba antes y le dijeron que tenía una enfermedad rara, no me acuerdo muy bien. ¿No se acuerda el nombre? Como algo así como EPOC. Ah, ¿y alguna medicación tomaba? Sí, tomo una pastilla que no me acuerdo, enalapril, y también se nebulizaba, pero no sé con qué. Bueno, espere un ratito que lo vamos a revisar. ¿Se escuchó el interrogatorio? Sí, doctor. Bien. Sí, doctor. Bien. Entonces, yo esto se lo voy a mandar a la plataforma y ustedes, con el interrogatorio y los datos que vamos a ver a continuación, me tienen que armar un resumen de historia clínica y me gustaría que usen un formulario en blanco que les voy a mandar, que es el modelo SOAP, es decir, subjetivo, objetivo, análisis del problema, planes. Eso es lo que habíamos hablado el otro día sobre historia orientada a problemas. Es una manera de resumir los datos de una manera mucho más legible. SOAP se llama subjetivo, es decir, los síntomas del paciente. Objetivo son los datos del examen físico. Interpretación, es decir, análisis, SOAP, la A de análisis, análisis. El paciente tiene un síncope por tal, lo interpreto que ha tenido una hipotensión ortostática o interpreto que ha tenido tal cosa, es decir, la interpretación del caso. Y los planes. Los planes son un plan diagnóstico, voy a solicitar tal y tal examen, voy a indicar tal tratamiento y le voy a explicar al paciente o al familiar en qué consiste su problema. Bien, esto lo pueden leer un poquitito, historia clínica orientada a problemas, SOAP. De todas maneras, ya les digo, esto lo voy a subir a la plataforma. Bien, entonces, tenemos un enfermo. Leslie, ¿puede contar 2 o 3 cositas del enfermo? El marido tiene antecedentes de EPOC. ¿Sí? Y ¿Qué le es pasó? fumador y es enolista. Ajá. ¿Y qué le pasó? Espere, lo escuchamos de nuevo, vale la pena. Buenas tardes, señora. ¿Qué le pasó a su marido? Ay, doctora, no sabe, estábamos en casa, le empezó a faltar el aire y se cayó. No sé lo que le pasó. Ah, ¿y él cuántos años tiene? Tiene 63 años, doctor. Entonces, un paciente de 63 años que la señora le está contando a la doctora que estaban en la casa y de repente el marido se cayó. ¿Qué tenemos que averiguar? Bueno. Si perdió la conciencia o no. Claro, es decir, si perdió el conocimiento después que se cayó, puede ser que ha tenido un golpe en la cabeza y como consecuencia un traumatismo de cráneo con una contusión, una conmoción cerebral o incluso un hematoma cerebral. Puede haber tenido convulsiones, hay que averiguar el tema de convulsiones, si es un paciente que ha tenido crisis anteriores y estaba medicado y dejó de tomar, digamos, el tratamiento para sus convulsiones. Tenemos que averiguar si no estaba en el baño haciendo un esfuerzo defecatorio o miccional, si esto ya le ocurrió otras veces, es decir, este interrogatorio es muy somero. Ustedes tendrían que plantearse, viendo el PowerPoint anterior que también le voy a dar, ¿no es cierto?, en la plataforma, que repasen el PowerPoint anterior donde decía todas las cosas que tenemos que investigar en un paciente que tiene síncope. ¿Está claro? Si es la primera vez, si ya ha tenido el examen cardiovascular, es decir, guíense entonces por el PowerPoint que yo les mandé anteriormente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de ver cómo llegó el paciente. Podemos pedir, por ejemplo, una placa de tórax. Y ahí encontramos, ¿qué cosa en la placa de tórax? Yo no lo estoy viendo a todos, voy a ver si veo a alguien más para que... Por ejemplo, Luis, ¿qué me cuenta de esta placa? Así, a primera vista, comparando imágenes, ¿qué notamos a primera vista? Una cardiomegalia. Claro, corazón grande, una cardiomegalia.
tendríamos que averiguar, la causa de la cardiomegalia puede ser o un paciente con hipertensión arterial, y es muy importante, digamos, sobre todo en nuestra zona, en el norte y en el sur de Brasil, en el norte de Argentina, sur de Brasil, las miocardiopatías dilatadas. Y una de las causas de miocardiopatía dilatada puede ser la enfermedad de Chagas. Esto hay que averiguarlo en todo paciente que tiene una miocardiopatía dilatada, y sobre todo si es del norte de la Argentina, Paraguay, sur de Brasil, zona de Chagas. Bien, vamos a ver cómo llegó el paciente al hospital. Fíjense, al comienzo. Antes todavía, al principio de todo, aparece ahí, quiero mostrar eso. El monitor que pasó rápidamente. ¿Qué número vemos ahí? Bueno. 44. ¿Qué puede ser 44? ¿44 años? Frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca. Este señor ingresó con una frecuencia cardíaca de 44 por minuto. Entonces, pérdida de conocimiento 44 por minuto es una bradiarritmia que puede ser la responsable de ese cuadro sincopal. ¿Ah? Viene a la guardia, viene al hospital, sí, a la sala de emergencia. ¿Y qué tendríamos que hacer? Bueno, atropina, no respondió. ¿Qué les parece que están por hacer? Con 40 de frecuencia cardíaca, menos de 44, 40. Cuadro sincopal, no responde a la atropina. Doctor, ¿podría ser un marcapaso provisorio transverso? O marcapaso transitorio. Sí, Andrés, se le va a colocar un marcapaso transitorio. Y este es el procedimiento que quiero que vean. Entonces, este paciente, si pudiéramos observar detenidamente el registro cuando estaba en 44 por minuto, podríamos ver que lo que tenía era una disociación auriculoventricular, es decir, un bloqueo de AB de tercer grado con una disociación auriculoventricular, es decir, la aurícula batiendo por su lado y el corazón con una frecuencia de 40 a 44 por minuto, digamos, latiendo por su lado el ventrículo. Ahora, este bloqueo AB de tercer grado o disociación auriculoventricular puede suceder en dos situaciones. O en el caso
de un bloqueo AB completo provocado por una enfermedad crónica como la enfermedad de Chagas, ¿sí? Y es un bloqueo que una vez que se produce va a ser definitivo, no se va a recuperar el paciente. Pero otras veces hay situaciones agudas que pueden dar un bloqueo transitorio y después se recupera, digamos, la arritmia. Esto ocurre en el infarto agudo de miocardio. El infarto de miocardio, sobre todo los de cara inferior, puede aparecer como complicación un bloqueo AB completo. En ese caso, colocamos el marcapaso transitorio, ¿sí? No un definitivo, porque el bloqueo se puede recuperar al cabo de unos días espontáneamente. Entonces, vuelvo a insistir, de entrada colocamos el marcapaso transitorio. ¿Por qué? Porque es muy difícil encontrar un marcapaso, digamos, en la emergencia, sino que hay que solicitarlo a la obra social, hay que hacer todo un trámite. En el mientras tanto colocamos un transitorio. Estos pacientes van a terapia intensiva para ser monitoreados, ¿tá? Ahora, ahí se investiga la causa. Si el paciente ha tenido un infarto, bueno, se espera, porque probablemente ese bloqueo se recupere. Ahora, si averiguamos la causa y resulta ser un enfermo chagásico, que ha tenido un síncope como el que relató la señora, o otras veces pacientes que van caminando, digamos, por la calle y tienen el famoso drop attack. El paciente cae de rodillas, hace el bloqueo, eso, digamos, se interrumpe la conducción AB, mientras se recupera el marcapaso que está más abajo en el haz de His, y pasan unos segundos hasta que el corazón vuelva a latir porque el marcapaso que está más abajo a una frecuencia de 40 por minuto, el higiano, esos segundos determinan una falta de flujo al cerebro y el paciente pierde el conocimiento y cae de rodillas. Hasta que ese latido a 40, 44 por minuto y la posición horizontal vuelve a la sangre al cerebro, se recupera, pero ese paciente se queda con esa frecuencia y hay que colocar el marcapaso. Bien, entonces, vamos a ver un poquitito el electrocardiograma del paciente. Ahí está disociado. Las aurículas latiendo a esta frecuencia y los ventrículos a esta frecuencia. Bien. Podemos hacer, ya vimos la radiografía, podemos ver el paciente en terapia, ver cómo está. ¿Escucharon? ¿Se escucha? Sí, a ver si lo podemos escuchar de nuevo. No. Qué macana que no lo puedo escuchar de nuevo. Pero yo se lo voy a subir a esto y ustedes pueden después escucharlo. A ver si yo salgo de acá. Acá a lo mejor lo puedo escuchar. No me aparece, como está dado vuelta, no me aparece para escucharlo de nuevo. Bueno. A lo mejor ahí sí, vamos a ver. ¿Escucharon? En la inspiración y en la expiración. Al final de la inspiración van a escuchar estertores de burbuja fina. ¿Ah? ¿Alcanzaron a escuchar algo, Luis? Muy poco, doctor, pero poco. sí.
Bueno, cuando lo tengan en la plataforma, lo van a escuchar tranquilo. Es mejor poner auriculares, pero es el estertor de burbuja fina, un estertor crepitante, que aparece en las valles pulmonares en este paciente que ha tenido un cuadro sincopal con bradicardia. Esto está indicando que se acumuló algo de líquidos, digamos, en las bases pulmonares, ¿sí? Bien. Una ecografía. Nos está mostrando que no hay problemas valvulares, no hay un mixoma de aurícula, no hay, es decir, alguna causa cardíaca que no haya sido la bradiarritmia la causante del síncope. Vamos a ver, por ejemplo, el laboratorio y encontramos que tiene una reacción de Chagas positiva, que las enzimas cardíacas están normales, que esto no se trata de una isquemia miocárdica, la causante de la bradiarritmia y del bloqueo, ¿sí? De manera que con todos los datos, la cariomegalia, la reacción de Chagas, el bloqueo, es decir, este es un enfermo chagásico, tenía una PO2 de 60 con máscara de oxígeno, es un bronquial crónico, tenía una CO2 de 38, sin embargo, no estaba demasiado alta, es decir, es una EPOC, pero que no tiene insuficiencia respiratoria, al menos no una insuficiencia respiratoria como la que solemos ver hipercápnica e hipoxémica, sino solamente una hipoxemia que puede estar motivada por un discreto fallo de bomba como consecuencia de la disminución del gasto cardíaco por la bradiarritmia. Es decir, hay solamente hipoxemia. Bien, podemos ver la historia clínica que dice varón de 63 años, ingresó a la guardia luego de haber presentado un cuadro de disnea repentina, seguida de caída, con pérdida de conocimiento, según relató la esposa, que es etilista y fumador el paciente, se le diagnosticó EPOC, que está medicado con el April y otra pastilla que no sabe. Estos son datos que uno recogió después. Es decir, concepto. Uno hace una historia clínica al familiar en el momento de la angustia, ahí lo traje al familiar a la guardia, estoy muy nerviosa, pero después uno vuelve a interrogar y encuentra más datos. Y esto les tiene que pasar a ustedes con el asistente de Google cuando usan el asistente y hablan con un caso del asistente, de los 18 casos que les puse. Pueden ir sacando cada vez más datos. Si uno reinterroga, a lo mejor puede recoger más datos. ¿Por qué? Y porque el paciente recuerda cosas, o bien porque usted no le ha preguntado y después se le ocurre que debería preguntarle y vuelve a interrogar y mejora la confección de la historia. Por ejemplo, que tomaban Alapril, que el paciente se encuentra lúcido, no recordando refiere no haber experimentado dolor torácico, ni cuadros similares al presente, vive en una zona rural del interior del Chaco, donde hay probablemente el tema de la vinchuca. La exploración neurológica es normal, hay estertores en las bases, hay una bradicardia de 40 por minuto, no hay soplos, se procede a la colocación de un marcapasos, queda internado en UTI. Bien. Y vamos a ver la evolución. ¿Qué hacemos con este paciente? Y tenemos que pedir y solicitar un marcapaso definitivo para colocar un marcapaso definitivo. El enfermo no puede vivir con ese bloqueo y con esa frecuencia. Estos pacientes que tienen una frecuencia fija, no pueden aumentar su frecuencia, ¿qué pasa si hacen algún ejercicio? Y van a presentar un síncope. ¿Por qué? Y porque el corazón no puede acelerar su ritmo para aumentar el gasto cardíaco. Entonces, frente a un esfuerzo que demande mayor oxígeno, y la sangre no va
no va a haber un buen volumen minuto que lleve la sangre suficiente, porque el corazón está con una frecuencia fija de 40 por minuto. De manera que es necesario colocar un marcapasos. Vemos la evolución. Este paciente ahí está con una máscara de oxígeno. Cuando se produce una anomalía en el ritmo de estos impulsos, es necesario implantar un marcapasos. Se abre el lado del pecho donde se vaya a realizar la implantación. Posteriormente, se diseca la vena a través de la cual meteremos la sonda con el electrodo del marcapasos que situaremos en el centro del órgano. El marcapasos corregirá la perturbación de la conducción de los estímulos del corazón, produciendo un correcto ritmo cardíaco. A través de una radioscopia, el especialista puede ver el recorrido del electrodo. Este deberá quedar perfectamente fijo para que no se produzcan posteriores complicaciones. Este es el marcapasos que se va a implantar. Es muy pequeño en comparación con los que se ponían hace años. Para unir el electrodo al generador del marcapasos, se introduce por un agujero y se ajusta con un instrumento especial. Es entonces cuando se implanta el generador. Este debe entrar muy justo para que prácticamente no pueda moverse de su sitio. Cuando esté perfectamente acoplado, solo quedará cerrado. Queda colocado debajo del subcutáneo, en el subcutáneo, debajo de la piel. Se hace un bolsillo y se coloca el marcapasos ahí. Ahí está cerrada la piel. Digamos, el pasaje del catete se controla con rayos y en la sala de rayos con identificador de imágenes se ve el trayecto hasta que queda, digamos, anclado en las cuerdas tendinosas, queda anclada la punta del marcapasos en el ventrículo. Hay este tipo de marcapasos, seguramente van a hablar de esto en el teórico, doctor Vera, probablemente. Hay marcapasos bicamerales, es decir, con dos catéteres, uno para la aurícula, otro para el ventrículo, y son sincrónicos para no perder, digamos, esa patada auricular que es la que completa, digamos, el volumen para la sístole. Acá está, digamos, el catéter, la punta del catéter se observa, y acá está el marcapasos colocado. Corazón grande. Bien. Acá en el perfil se ven, digamos, las dos ramas del catéter bicameral, en aurícula y en ventrículo. Profe, ¿Sí? asume el control entonces tanto de la aurícula como del ventrículo. Claro, claro. Sí. Bien, entonces, acá tenemos un tutor donde uno puede ver algunas cositas resumidas acerca de las formas clínicas y evolución en la enfermedad de Chagas. Hallazgo coreográfico más frecuente en la cariopatía chagásica, si ya tienen acá algo presente. ¿Cómo se calcula la relación cariotorácica? Bien. Entonces, vimos este caso que es un paciente con síncope por bradiarritmia. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver otro caso. No es acá donde quiero ir. Sí, acá estaba. ¿Cuál es el que no vimos? Era este. A ver si es el mismo. No, este es otro. Es la misma señora. Pero la patología del paciente es otra. No es que tiene dos maridos, no doña Flor y sus dos maridos, no.
o don marido con dos doñas. Simplemente aprovechamos el mismo interrogatorio, pero generado por otra patología. A ver. Cuerno, presentación de diapositiva desde el actual. Bien. Buenas tardes, señora. ¿Qué le pasó a su marido? Ay, doctora, no sabe. Estábamos en casa, le empezó a faltar el aire y se cayó. No sé lo que le pasó. Ah, ¿y él cuántos años tiene? Tiene 63 años, doctora. Y una pregunta, ¿su marido fuma? Fumaba antes. Ahora no fuma más, como 2 años. ¿Y se acuerda cuántos paquetes fumaba al día? Sí, 2 paquetes más o menos fumaba. ¿Y tiene alguna otra adicción? Y toma mucho, toma vino, como 1 litro por día. Ah, ¿y él alguna vez fue al médico? Sí, iba antes y le dijeron que tenía una enfermedad rara, no me acuerdo muy bien. ¿No se acuerda el nombre? Como algo así como EPOC. Ah, ¿y alguna medicación tomaba? Sí, toma una pastilla que no me acuerdo, enalapril, y también se nebulizaba, pero no sé con qué. Bueno, espere un ratito que lo vamos a revisar. Bueno, aprovechamos el mismo interrogatorio, dimos vuelta un poco al escenario, hicimos otro paciente, para demostrar que el cuadro es el mismo, el cuadro sincopal es el mismo, pero lo que motivó el síncope es una arritmia diferente. El paciente ingresa a la guardia, con marcada dificultad respiratoria, con un pulso filiforme y no recuperó la conciencia. El cuadro fue sincopal. Ahora, ¿cómo le llamamos a esto? El paciente pierde bruscamente la conciencia, pero no se recupera. Entonces, hay una situación detrás que me ha provocado esta pérdida de conocimiento que no se ha resuelto espontáneamente como suele ocurrir en el síncope. Es decir, es la pérdida transitoria del conocimiento, el paciente cae, se recupera. En este caso, permaneció, digamos, con hipoxia y con mala irrigación cerebral y gran dificultad respiratoria que obligó a que el enfermo fuera intubado. Si el enfermo llega taquipneico, llega disneico. Ahora vamos a ver cómo estaba la radiografía de tórax. Fíjense, el paciente está intubado, está con un monitor, el sensorio está deprimido, y miren, este es el tubo endotraqueal, este tubo está yendo directamente a la vía aérea y mire lo que sale de la vía aérea. ¿Y? Leslie, ¿qué es eso? Salmonado, un edema agudo de pulmón. Edema agudo del pulmón. Entonces, el paciente tuvo, ahora vamos a ver, una arritmia súbita que determinó la falta de flujo sanguíneo cerebral, la pérdida de conocimiento, hizo el cuadro sincopal, pero esa arritmia que provocó el síncope determinó la aparición de otra cosa, de una insuficiencia cardíaca aguda y de edema pulmonar. Y esta situación de insuficiencia cardíaca fue la que determinó, digamos, que el paciente no se recuperara, digamos, no mejorara su circulación cerebral, ¿verdad? Entonces, en el monitor aparecía esto. Esto que el doctor Vera les mostró varias veces en su clase el otro día.
¿Se acuerdan? Cuando hablaba de vascular periférico, etcétera, interrumpía y le mostraba siempre un... Entonces, Andresa... Hola, Doc. ¿Qué era esto? Yo creo que sea un ataque ventricular. Claro, una taquicardia ventricular sostenida. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Esto que se hizo. ¿Cómo se llama ese procedimiento? Una cardioversión eléctrica. Muy bien, una Con cardioversión desfibrilador. eléctrica. ¿Qué diferencia hay entre una cardioversión eléctrica y una desfibrilación? Porque tiene membrana intravenosa, pero... Sería una desfibrilación por ser un ataque ventricular. Porque ahí... Esta es una taquicardia ventricular la que tuvo. Ujú. Y ahí Pero se no hace está una... fibrilado. Pero no está fibrilado, es una taquicardia ventricular. En la fibrilación se hace una desfibrilación, es decir, se aplica el choque eléctrico sin esperar nada ahí, donde caiga el impulso del choque, en cualquier momento, digamos, cae el impulso. Ahora, cuando hay una taquicardia ventricular, no una fibrilación, sino una taquicardia ventricular, no podemos disparar en cualquier momento porque lo podemos fibrilar al paciente. Entonces hay que sincronizar en qué momento del QRS va a caer, digamos, el estímulo eléctrico. Entonces, hay un botón que dice Sync, S-I-C, sincronización, que debe quedar sincronizado porque automáticamente el aparato manda el choque en la espiga del electro. Bien, esa es la diferencia. Y más o menos se aplica una potencia de alrededor de 200 joules en la descarga. ¿Sí? Bien, entonces vamos a mirar un poco la radiografía que se le hizo ahí en terapia y miren esta radiografía. Ustedes ya conocen lo que puede ser esto. En idioma vasco, en el idioma vasco, dicen pimpilimpausa. ¿Saben lo que es pimpilimpausa en idioma vasco? A ver si alguien puede deducir lo que significa, a qué le llaman, a qué bichito le llaman pimpilimpausa. ¿A la? Mariposa. A la mariposa. Muy bien. ¿Quién dijo eso? A ver, ¿quién dedujo eso? ¿Felipe? Bien, Felipe. Estas son las alas de mariposa. El famoso radiografía con el edema pulmonar, alas de mariposa. Y me acuerdo porque en lo de pimpilimpausa, porque yo en el secundario lo hice en un colegio de sacerdotes franciscanos, que eran vascos, y me acuerdo como si fuera hoy el nombre de la mariposa, pimpilimpausa, y dice, mire qué poético es el idioma vasco, que es como que la mariposa va volando, pimpilimpausa, no sé, tenía mucha imaginación el cura, pero bueno. Ala de mariposa. Bien, el electro en ese momento coincide con esto. Taquicardia ventricular. Bien, tenemos tiempo. El laboratorio lo mismo, pusimos el mismo, ¿no es cierto? No es un infarto, troponina, CPK normal, Chagas positivo. Lo mismo que los gases, dejamos lo mismo. Doctor, ¿Sí? yo tengo una pregunta. ¿Sí? Yo estaba leyendo un material de una revista de Cardiopapers, por ejemplo, y tiene una definición que se hace la cardioversión en un ataque ventricular monomórfica, por ejemplo. Sí. Y si fosse polimórfica o sin pulso, ahí yo haría una desfibrilación. Claro, sin pulso. Eso. Ahora, en la taquicardia ventricular sostenida, es muy difícil encontrar el pulso. Es un pulso filiforme, es muy difícil. Es decir, si yo no tengo claramente, digamos,
los QRS y no voy a poder sincronizar. Ahora, está bien lo que dice usted, lo único que por ahí, para poder, digamos, fibrilar a ese paciente, fibrilarlo del todo para poder hacer una desfibrilación, a veces se empleaba adrenalina, inyección intracardíaca de adrenalina, ¿sí? Para fibrilarlo y ahí sí la desfibrilación. La sincronización es cuando hay una taquicardia ventricular sostenida, monomorfa, es decir, todos los QRS son iguales, ¿sí? Ahí cardiovertimos sincronizando el aparato. Y acá, vamos a ver si le hacemos un eco en ese momento, vamos a encontrar, a diferencia del otro que era bradicárdico, esto es una taquicardia ventricular. Otra cosa, vamos a ver la historia. Bueno, la historia es la misma, prácticamente. Tenía rales húmedos en ambos campos pulmonares, hasta tercio medio en este caso. El pulso filiforme, había edemas en ambos miembros inferiores, ingurgitación yugular. Esto está marcando una diferencia, ¿eh? Estos claros signos de insuficiencia cardíaca, ¿eh? El paciente probablemente ya tenía previamente, por los edemas en miembros inferiores, etcétera, que era un paciente portador de una insuficiencia cardíaca. Estaba en ortopnea, excitado y confuso cuando llegó. Probablemente a lo mejor él pudo haber recuperado algo del sensorio después de la caída, pero el cuadro de insuficiencia cardíaca lo llevó a excitarse, a estar confuso, a tener marcada depresión del sensorio y marcada dificultad respiratoria. Entonces hubo que proceder de otra manera. En la otra hubo tiempo para colocar un marcapaso transitorio. Acá, evidentemente, el cuadro era otro, de edema agudo del pulmón, donde paciente, si yo preguntara, ¿cuál es el tratamiento del edema agudo del pulmón? Y depende. En este caso no lo podríamos arreglar con oxígeno, morfina y diurético. No, se muere. Entonces, en este caso es la cardioversión eléctrica. Podría uno indicar también diuréticos y morfinas y oxígeno, incluso asistencia respiratoria mecánica, porque no es que el edema, cedida la arritmia, vuelto al ritmo sinusal, el paciente va a limpiar sus pulmones rápidamente. Va a permanecer líquido de edema. Después vamos a ver la evolución. Vamos a ver acá. Ahí está en terapia el paciente. La cardioversión ya estuvo hecha, pero sigue aspirándose líquido rosado del edema pulmonar. Ustedes ya podrían sospechar que este tipo de lesiones que puede tener este paciente. Ahí se ve que está suculenta la pierna y puede tener edema, pero también ¿qué podría tener? De acuerdo a lo que vimos nosotros en vascular periférico. Podría tener una insuficiencia vascular periférica, tipo arteriosclerosis de miembros inferiores, en alguna zona de hipoperfusión. No parece ser, digamos, una gangrena ni úlceras necróticas, pero acá, esta piel, en esta zona, no es normal. Esto habría que explorar bien los pulsos. Es un vascular. Bien.
Acá tendríamos que escuchar, yo le puse la auscultación del otro paciente que tiene algunos estertores en las bases. Este paciente, en el momento que se están aspirando secreciones rosadas y todo eso, las burbujas tienen que ya burbujas hasta arriba, es un puchero hirviendo, se describe el edema en marea, es decir, va subiendo el edema hacia los campos superiores. Comienzan en las bases, el paciente del ejemplo anterior tenía solamente en las bases. Este paciente podría ya tener esta auscultación después de 24 horas de tratamiento, 24, 48 horas, donde el edema ya se ha ido despejando, ¿no es cierto?, el pulmón, reabsorbiendo el edema. Pero en el momento que estamos mostrando donde el paciente está con aspiración de secreciones rosadas todavía, tendríamos que escuchar estertores, no solamente finos, crepitantes en las bases, sino estertores de burbuja mediana en campos más altos, en campo medio. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? La auscultación del edema pulmonar ya establecido, uno escucha el ruido de todo el líquido que está burbujeando en toda la vía aérea. ¿Está? Yo no encontré un sonido en internet para hacerles escuchar el edema pulmonar. Pero el día que tengan en la guardia o tengan oportunidad de tratar un edema pulmonar, no van a tener duda de que lo que se escucha son estertores de burbuja bilaterales. Bien. Bueno, ahí es un oxímetro de pulso que nos está marcando la hipoxemia. Profe, ¿sí? Una pregunta. ¿Sí? No caso de este paciente, como no recuperó la conciencia, ¿no estaría más para un choque cardiogénico do que para un síncope? No, a ver, el tema es, ¿cuándo decimos shock cariogénico? Decimos shock cariogénico cuando la tensión arterial es menos de 80, ¿sí? En general, en la insuficiencia cardíaca aguda, puede no tener, digamos, shock, ¿sí? Es un edema agudo de pulmón. Un paso posterior al edema agudo de pulmón puede ser el shock cariogénico. ¿Cuándo ocurre eso? Habitualmente en el infarto de miocardio. Ustedes van a ver el índice o la escala de Philip-Kimball en el infarto de miocardio, que evalúa el grado de suficiencia cardíaca del corazón como consecuencia de la destrucción o la lesión de una porción importante de músculo cardíaco, ¿sí? Entonces, el infarto de miocardio puede cursar con edema pulmonar de distinta gravedad, ¿sí? Hay una clasificación de Philip-Kimball, cuyo grado máximo es el shock cardiogénico. Ahora, cuando el edema agudo de pulmón no está provocado por el infarto que destruye o que lesiona parte del corazón, sino por una arritmia, el paciente después, digamos, de la cardioversión se recupera en forma diferente el edema que si fuera por un fallo de bomba, sino que al mejorar la arritmia mejora todo, y está producido el daño cerebral o la alteración de la conciencia más por hipoxia. ¿Por qué? Porque hay una disminución del flujo cerebral. La arritmia determina una caída del volumen minuto, y esa caída del volumen minuto lleva a una hipoxia cerebral y puede conducir a un estado, digamos, de shock cardiogénico por arritmia. Ahora, no siempre esto es así. Es decir, el paciente puede tener incluso una descarga adrenérgica, porque se produce una descarga adrenérgica para tratar de tener una vasoconstricción que impida la caída de la tensión arterial, ¿sí? Y a veces estos pacientes que tienen edema pulmonar suelen estar incluso la tensión arterial aumentada, ¿tá? Como consecuencia de la respuesta adrenérgica. Entonces, ahí habría que evaluar si el paciente estaba hipotenso o no. Yo les cuento que no estaba hipotenso, que no estaba chocado, digamos, que esto es consecuencia de la hipoxia cerebral y se fue recuperando, digamos, en la medida de que se restableció el volumen minuto cardíaco adecuado. No llegó al... Pero puede suceder que esté en shock, ¿sí? Bien. Más o menos todo esto es lo mismo.
hemos visto el laboratorio, hemos visto la historia. Vamos a ver un poco la evolución. Bueno, esto es la placa a las 48 horas. El paciente quedó en asistencia respiratoria mecánica porque le digo, la resolución del edema no es inmediata. Entonces, mientras haya edema pulmonar, ¿qué es lo que pasa? Ese pulmón pierde la elasticidad. Ese pulmón lleno de líquido tiene zonas de atelectasia, ocupación alveolar, hay un trastorno de ventilación-perfusión. Y a diferencia del distrés respiratorio, que tiene la existencia de un shunt importante, estos pacientes suelen tener trastorno de ventilación-perfusión, pero no llegan a tener una hipoxemia refractaria que implique la necesidad de presión positiva expiratoria para mejorar. Estos pacientes con asistencia respiratoria mecánica, con una fracción inspirada de oxígeno no muy alta, el pulmón va reabsorbiendo el líquido en la medida que, digamos, la bomba funcione bien, y se recuperan. Mientras tanto, se los puede tener ventilado porque el esfuerzo respiratorio que tienen que hacer ante un pulmón que ha perdido la elasticidad, un pulmón húmedo, un pulmón que no se distiende, ellos tienen que hacer mucha fuerza para distenderlo. Entonces, antes que se fatigue, y es necesario apoyarlos con asistencia respiratoria, pero tratar de que no sea demasiado prolongada por la posibilidad de que haya una infección, la infección del respirador. Se meten gérmenes gram negativos y hacen neumonía, las neumonías del respirador, o del paciente ventilado, digamos. Entonces, se lo va destetando, es decir, progresivamente, se le saca la asistencia y se lo deja con una máscara. Ahora, ¿qué les llama la atención? El paciente había sido intubado, ¿verdad? Cuando ingresó, fue intubado, ahí se aspiraban las... Pero ahora tiene una traqueotomía. ¿Qué nos está diciendo esto? Que ha transcurrido algo más de 24 a 48 horas. ¿Por qué? Porque en general uno hace una traqueotomía a un paciente cuando piensa que el tubo endotraqueal no lo va a retirar rápidamente en 24 horas, 24, 48 horas, 72 horas, sino que va a permanecer en asistencia respiratoria mecánica. Entonces, aquel paciente que uno piensa que va a necesitar asistencia respiratoria por un tiempo más prolongado, se procede a hacer una traqueotomía. ¿Por qué? Porque es mucho mejor el manejo de las secreciones altas de la boca, etcétera, para evitar, digamos, aspiraciones que por más que el manguito del tubo endotraqueal esté bien inflado, a veces se desinfla, incluso es conveniente desinflarlo periódicamente para evitar lesiones, y puede filtrarse, digamos, líquido proveniente de la fauces y hacer neumonía. Entonces, se trata de evitar las complicaciones que traen aparejada la intubación prolongada orotraqueal, y se la reemplaza por una traqueotomía donde es más fácil aspirar al paciente. ¿Y por qué se hizo esto? Porque este paciente es un paciente con EPOC. Y este paciente con EPOC es muy probable que para que se recupere su pulmón y todo va a tardar más tiempo, vamos a tener que asistirlo más tiempo, aspirar secreciones, y por eso está traqueotomizado. Fíjense que él tiene cierta dificultad para respirar, está con una respiración. Tranquilo, es medio difícil al principio, es algo raro. Está con un aparatito de presión positiva aspiratoria. Y acá ya se lo pone con una máscara. Recuperado. De la
medio difícil al principio, es algo raro. Ahí está tratándose de canular la vena cefálica y ahí entra el catéter por la vena cefálica, que es una tributaria de la vena subclavia, y de la vena subclavia caemos a la vena cava superior y ahí al corazón. Ahí ya está introducido el catéter ventricular en la punta del ventricular. Bueno, ¿y qué piensan que le están haciendo a este paciente ahora? Es decir, digo, este paciente o un paciente que ha tenido, digamos, una arritmia de esta naturaleza. ¿Un cardiofibrilador? Fuerte, ¿cómo? ¿Le están poniendo un cardiofibrilador? Un cardiofibrilador implantable. Al otro paciente anterior se le había colocado un marcapaso definitivo, ¿sí? El chagásico con bloqueo AB, con ese antecedente para que evitar un episodio similar, incluso que puede llevar a la muerte del paciente, un marcapaso definitivo. En este caso es discutible, es decir, en realidad la edad no es un impedimento para que se indique la colocación del aparato. Lo que pasa es que el cardiofibrilador implantable es un aparato muy, muy caro. Y las obras sociales en general dan vuelta y tienen ciertas exigencias. Bueno, la cosa es que muchos pacientes tienen que recurrir a un recurso de amparo para obtener el cardiofibrilador implantable. En este caso, derecho es el cardiofibrilador. Eso después cuando quede instalado queda directo, o sea, el paciente lo va a tener siempre a través de esa vena, va a tener el catéter. Queda definitivo. Ahí está puesto en la punta del ventrículo derecho. Esos saltitos que hacen así es de la válvula tricúspide, la muesca que hace la válvula tricúspide. Y ahí, dentro de la misma vena cefálica, atrás que todo el catéter, se está por poner un segundo catéter, que es el cable auricular, que no es tan importante como el primer cable, pero que sirve para ayudar a la contractilidad del corazón y que va a quedar alojado en la aurícula derecha. Ahí se ve el cable auricular puesto, el que tiene esa muesquita para arriba. Ahí se ven los dos cables implantados, de tal manera que el marcapaseo de la paciente sea secuencial, o sea aurículo-ventricular. Se usa el mismo cable para después, cuando le den los pulsos eléctricos en caso de que tenga un evento, un infarto, el mismo cable se usa, el marcapasos. Claro, o sea, tenemos el cable del marcapasos que detecta... del cardiofibrilador. Claro, del cardiofibrilador. Y luego si la persona tiene un infarto o algo... No, infarto no tiene. Tiene arritmia. Arritmia, claro. Tiene una arritmia mortal, una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. No es infarto, no tiene nada que ver con el infarto, en este caso. Entonces, si la persona tiene una arritmia, a través del mismo cable el aparato lo detecta y le manda el choque eléctrico a la punta del ventrículo derecho. Claro, ahí está el famoso cardiofibrilador implantable, lo que reemplaza el cardiofibrilador externo que tanto se ven. Y ahí se está fabricando el bolsillo y ahí se están conectando a la fuente los catéteres del cardiofibrilador, que esa es la fuente que va a quedar subcutánea o subpectoral según el tamaño. Ahí se están ajustando. Bien. A veces me cuesta más o menos conseguir imágenes que más o menos le den cierto sentido evolutivo al caso. Pero es lo que tenemos y lo que podemos hacer. La idea es que vayan teniendo imágenes, ¿sí?, que ilustren los casos, que vayan conociendo los procedimientos. Una cosa es leerlo y otra cosa es verlo. Todo esto está digamos, en YouTube, en Internet, se consiguen cosas. Yo lo que trato de hacer es facilitarle el armado, porque si esto tienen que hacerlo ustedes, no les alcanzaría el tiempo para nada. Todo este material que hay que ir buscando y armando. La idea era, y será más adelante cuando las cosas se normalicen, que los mismos alumnos vayan, cuando hay signos o casos interesantes, vayan haciendo videos cortos, imágenes, etcétera, para ir armando una biblioteca multimedia. Esa es mi idea ahora, digamos, con Buenos Aires y La Rioja, de ir armando una biblioteca así de casos clínicos para tener ilustrados los temas de los teóricos, ¿verdad? Bien,
El tutor es el mismo que para el otro, se trata de una enfermedad de Chagas, creo que no hay otra cosa nueva ahí. Ah, sí, puede ser, a ver. Voy a ir para atrás. No. Cariopatía chagásica. Puede llegar a edema de pulmón, extremidades, palpitaciones, síncope. Bueno. Vimos la historia, vimos la evolución. Salimos de acá. Bien, yo este material lo voy a subir para que ustedes lo tengan. El ejercicio va a ser que a estos dos casos ustedes utilicen, vuelvo a repetir, el formato que les mando en un archivo de texto para que puedan completar ahí los síntomas, los signos, el análisis del por qué los síntomas y los signos, los planes que pedirían, que le indicarían, instructivos al familiar, pautas de alarma, y me lo devuelvan en formato PDF. Eso lo pueden transformar a un PDF, que creo que el PDF, no sé, lo puedo leer mejor en la pantalla sin tener que subirlo, porque ese es el problema que sigo teniendo. Y no les puedo pedir justamente que me escriban el texto en línea, porque hay un formato que le estoy mandando ya para facilitar la cosa. Bueno, dentro de unos días les voy a mandar un cuestionario para que se ejerciten, y tengo algunos casos más preparados, así que bueno, la vamos llevando, pero volvemos a que hay que dedicarle las horitas necesarias, y me han dicho ustedes de que comenzaron a hablar de cardiopatía isquémica, es decir, de síndromes coronarios agudos, y el otro tema del doctor Vera era síndrome coronario agudo y... ¿Cuál era el otro tema? ¿Cuál? Hipertensión pulmonar. Ah, hipertensión pulmonar. Bien. Está bien. ¿Algo de hipertensión pulmonar primaria, secundaria? ¿Hablaron? Felipe. Sí, las causas, tratamiento, la clínica. Está bien, pero hablaron de hipertensión pulmonar primaria y de causa de hipertensión secundaria. No, de la secundaria no vimos mucho, profe. ¿No? Solo nos comentó, pero no explicó mucho. Bueno, cuénteme, Felipe, 2 causas de hipertensión pulmonar secundaria que ya vimos en la era de respiratorio. Si me contesta, le pongo un 10. Si no me contesta, le pongo un 0. Del área de problemas respiratorios. Sí, claro. ¿Cuáles eran los 2 casos? Fácil. 3 casos me tiene que decir de hipertensión pulmonar secundaria que vimos respiratorio. Una se llamaba Brunilda. La otra se llamaba Isabel. Y el otro se llamaba, un gordito, con respiración así, mire. Ah, les muestro imágenes y todo y no se acuerdan de nada. Doutor, Ei. poderia ser las enfisema pulmonar, uma causa, por exemplo? ¿Cuál? Secundária, enfisema pulmonar? Sí, no era el enfisema, más bien el enfisema es un soplador rosado, más vale un abotagado azul. Hemos visto allá, en el Google Drive creo que estaba, cuando el School Logic, al comienzo de la era, hemos visto una señora que tenía una P pulmonar, le mostré el electro con una P muy picuda, una señora que comienza era gorda, que estaba intubada, y que después, cuando ella se recupera, le hacen un interrogatorio y dice, sí, yo fumaba, fumado 2 atados por día. ¿Y cómo era la expectoración? Y era medio amarronada, dice amarilla. Hay un interrogatorio
a esa paciente. Era una EPOC, bronquítica crónica, fumadora, con EPOC, insuficiencia respiratoria crónica, hipertensión pulmonar con un electro, con una P picuda. Entonces hay que repasar, porque entonces es como que no hubieran visto. Vayan y repasen ese caso de hipertensión pulmonar secundaria. Es mucho más frecuente que la hipertensión pulmonar primaria, la secundaria. Miren, esa tenía hipertensión pulmonar. La otra que tenía un mal de la montaña crónico, por hipoxia crónica, tenía hipertensión pulmonar. El de la apnea obstructiva del sueño, ¿sí?, que tenía hipoxia crónica, tenía hipertensión pulmonar. Y Brunilda Tapia, que tenía bronquiectasia, y se comportaba como una EPOC, hipoxemia crónica, dedos en palillos de tambor, tenía hipertensión pulmonar. Miren las enfermedades que me pueden dar hipertensión secundaria. Entonces, tienen que repasar. Eso digamos, había imágenes. Tienen que quedar el concepto que una de las causas secundarias de hipertensión pulmonar es justamente la hipoxia crónica, la hipoxemia crónica. Bueno, siendo las 10:05 de la noche, nos volvemos a ver la semana que viene, si Dios quiere, a estudiar. ¿No saben? ¿No le dijeron cuándo es la era de cardio? Probablemente el 14 nos dijeron. ¿El 14 de julio? Bueno, creo que es. Probablemente sí. Bueno. ¿Y ahí sigue la tercera era o hay vacaciones? No, no hay. No hay vacaciones, ¿no? No. Bueno. Mejor, porque si no, ¿qué vamos a hacer de vacaciones encerrado en la casa si no se puede salir? Más vale seguir estudiando. Bueno, señores, buenas noches. Nos vemos, ¿eh? Buenas noches. Hasta luego. Dice finalizar.